Pues yo nací en este Burlada en el año 1945, en la que se llamaba Casa Soldado. Nací el último hermano de 5, y mis padres se llamaban Sabina Mezquiriz y Emilio Nagore. Y de ahí, pues, mis años, hasta los 11 años, viví en ese lugar, donde era un sitio que antiguamente venían los reyes de Navarra, la reina Leonor, y no sé, y alguna historia de esas, nada. En el patio, pues me acuerdo mucho, pues que ahí cuando matábamos el cerdo, que venían pintores como Basiano y compañía, venían a pintar los cuadros. Luego pues teníamos allí, pues los recuerdos tengo muchos, pues de la casa de Pavollé, donde que tenían una huerta, donde hoy día pues son la calle de la Asunción hasta el cementerio, y allí solíamos ir a coger fruta y cosas de esas. Había un gallinero, que tenían ellos un gallinero muy hermoso, y allí solíamos estar los chavales y tal. Hacían en un local teatro también, y así pasábamos los días. Luego las escuelas donde yo fui los primeros años estaban al lado de donde existe hoy, que estaba la cárcel, y las escuelas son de frente. Pues allí mis primeros años de escuela fue con la señorita María, y hasta los 8 años, después hasta que subí a las que hicieron después, y todas esas cosas. Después de la señorita María, ¿qué maestro tuviste? Pues don Joaquín Azcárate, pero eso fue ya en donde hoy existe lo del Vitaberri, que hicieron lo nuevo de esas escuelas. Pasamos, y ya tendría yo ya 8 o 9 años cuando fui, y ahí estaba el maestro don Joaquín y don Augusto Aguerri, que estaba para mayores, y de pequeños estaba la señorita María. La señorita Beatriz estaba con las chicas, ¿cómo se llama? ¿Qué recuerdos tienes tú de Josefa? De Josefa, pues mi vecina, casi mi madre. La Josefa Soldado, como yo le llamo, pues ha sido para mí casi otra madre, porque mi madre, como que mi padre murió cuando yo tenía 1 año y medio, que en la misma huerta donde yo nací, pues murió en un pozo. Se cayó a un pozo y murió allí en la misma huerta. Pues se quedó mi madre con cinco hijos, viuda. Y yo pues era un crío, y entonces la Josefa era la Josefa, su hermano Francisco y su padre han sido a mí como mi familia, han sido igual. Lo mismo estaba yo en su casa, que ellos estaban en la mía. Vivíamos allí, y ha sido para mí fabuloso fue. ¿Qué significaba Francisco Soldado en la vida de Burlada? Francisco Soldado, ese hombre era un hombre que hacía cosas de electricidad, lo mismo le mandaba al otro, cuidaba a los críos, él sacaba, o sea, levantaba las luces para las noches, o sea, hacía de todo. En Burlada hacía de todo, o sea, sin cobrar un céntimo, o sea, siempre estaba puesto a todo. En las fiestas, pues yo le he visto pues montar el kiosco, tirar los cohetes, pues todo, o sea, montaba un kiosco. Me acuerdo que era un kiosco, joder, de madera, que aquello había que montar tronco por tronco, y lo montaba él, con los pocos medios que tendría, con los clavos, el estro. Me llamaba a mí para esto, oye, denme los clavos o esto, y venga, y él lo montaba entero. Luego tiraba los cohetes, estaba para todo. En la casa donde vivíamos, venía allí, no sé la gente que venía,
de Pamplona, de todo. Allá tenía su relleno, su jamón, su botellica de vino, a todos atendía. Ese era para mí ha sido un hombre fabuloso. En tu casa Sí, había un pozo. sí. Había pozos también en Burlada, otros pozos. Otros pozos. Yo recuerdo de otro pozo que había en la huerta, o sea, ese estaba en la huerta donde estábamos Francisco y nuestra familia. Ese, el que se ahogó mi padre. Pero había otro, por ejemplo, en donde estaba la casa de don Basilio, la casa del cura. Ahí había otro, o sea, con una fuente que había allí. Sí, muy. Y luego recuerdo también aquí en donde los que estaban los de Sant Esteban, en el que tenían un chalet, ahí había otro. En la casa de la Ragueta me parece que había otro. Yo recuerdo de haber habido pozos por ahí de agua, sí. Me han dicho que tú has sido monaguillo. Sí. Pues mira, yo yo no he sido de muy crío, no he sido. Sí fui a los 12 años. A los 12 años estaba con entonces don Basilio Armendáriz, estaba don José María y el cura que venía de la parroquia de las Siervas, don Teófilo Napal, aún me acuerdo el apellido. ¿Había muchas procesiones? Sí, hombre, hay las procesiones del Corpus, donde se ponían altares por Burlada, en la casa de Íñigo, en la casa de Alonso, en la casa de los de allá abajo, la casa de Zaro, que yo llamo la casa de Zaro, o los del ministro, también Zaro, ministro le llamo yo, pues iba a la procesión y cogíamos juncos del río y se echaba por todo lo que iba a pasar la procesión y se echaba allí los juncos y luego pétalos de flores y todo, muy bonito, era muy bonito. Las angelicas, las que iban a hacer la primera comunión, y salían en esa procesión, los que habían hecho la primera comunión en ese año, pues salían todos, era muy bonito, sí. Habría poca industria, me imagino. Muy poca. Yo recuerdo, pues la serrería, por ejemplo, la serrería de Tabar, aquí en la calle Mayor, al lado del Círculo Carlista. Recuerdo, pues, otra serrería que había aquí, que no me acuerdo el nombre, pero que al lado, las serrerías que había en la avenida de Sangüesa, arriba del todo, donde hoy está la fuente esa, ahí había otra serrería. Otra más abajo, la de Aldunate, que está donde hoy está el horno artesano. Eso recuerdo yo porque me mandaban a por leña de casa, por eso digo. Luego me acuerdo la de Goma, Manaca, en San Francisco con esquina con la calle Mayor. ¿Y qué hacían? Ahí pues cosas de goma, zapatos de goma y todo esto, eran cosas de zapatos, era de goma, o sea, entre las cosas hacían zapatos, me acuerdo, de goma, pero ya yo conocí muy último ya eso. Industria del salchichón, del chorizo. Hombre, pues estaba Ciganda, había otra de tejidos, Asurmendi, en la merindad de Sangüesa arriba, Asurmendi, y luego pues es Embutidos Ciganda y el otro que está también en el Ciganda y Villanueva y Tarte, y Embutidos y Tarte también en la calle San Francisco. Eran otras de las industrias que había, que me acuerdo yo ahora sí, por encima. Me acuerdo de una fábrica de sillas que hubo también en la calle San Francisco al final, donde estaba una era grande, que había toros y donde hacían los toros antiguamente y eso. ¿Te acuerdas tú de la industria de Trillos o a ti ya no te toca? Sí, de Villanueva, me recuerda la de Villanueva, que ahí también había otra eso de madera, había también una serrería,
Y los de trillos eran de Villanueva, ahí en la calle San Francisco. Burlada era un pueblo agrícola. A los 8 años, por ejemplo, yo me acuerdo ver trillar en la Plaza de las Heras a los de Uli en la Plaza de las Heras, y a Torres, aquí arriba, donde está ahora el Barunzo, ahí donde tenía la casa Torres, ahí tenían la casa Torres, y ahí trillaban. Y también a los de Goñi, la casa Goñi, de Olecumberris, como que no sé, porque son los mismos, pues es donde está la Plaza Francisco Ardanaz ahora. Ahí donde está Francisco Ardanaz, ahí trillaban los de Goñi, los de Lecumberri, ahí hacían la trilla y tal. Y en la misma, y lo que está al lado, pues yo he estado encima de un trillo, pues con las mieses y todo esto, ¿sí? Pues estaban los de Uli, los de Goñi, los de Alonso y los de Íñigo. Los de Íñigo. Bien, llegaba el verano y teníais que ir a bañaros. Sí. Pues a las Zumaricas o a... Pero ibais chicos y chicas, todos, sí, sí. O separados. Yo puedo hablar de mí. Yo iba teníamos amigos y amigas y solíamos ir o a veces a las Zumaricas o a veces detrás del matadero también que había allí, cogíamos la merienda y tal, allí solíamos estar, nos bañábamos en ese lado, o si no, aquí donde las Zumaricas, pero este otro sitio de aquí, de enfrente a las piscinas, ahí también solíamos ir, así como, y ahí teníamos que, porque a veces, si ibas al otro lado, pues íbamos al otro lado del río, ¿no? Ahí donde las piscinas, y si te ibas al otro lado venía el guarda de Pamplona y te echaba a este lado, que a ese lado no se podía bañar. Eso lo he vivido yo. Y solíamos coger algún tomate por las huertas y tal, y igual, y venga, pues a merendar. Lo de las fiestas también te puedo decir, de cuando yo vivía en la casa, cuando de chaval vivía en la casa donde nací, pues allí venían los toros, y los metían pues a un cerrado de casa de soldado, y de ahí salían y se hacía donde está ahora el bar ese Miquel, ahí había una era grande, esa era de Francisco Soldado, era esa era, y ahí se hacían los toros. Ahí han venido Gagancho, y se toreaba pues gente de aquí, Patasego y Arraizar, de Burlada se toreaba mucha gente. Esa plaza, sí. Los tablones, ¿quién los hizo? ¿El ayuntamiento o venía alguien de fuera y lo montaba? Te voy a contar una historia. En la Chopera, la Nogalera, se tiraron los chopos de ahí y se hizo, con la madera de los chopos, se hizo la plaza de toros que hay. La de Francisco Soldado. La de Francisco Soldado, sí. Y venían unos carpinteros de Villaba, me acuerdo, a montarla y todo ese rollo, porque yo vivía allí en el mismo sitio y tal, y me acuerdo. Pues tiraron un montón y se pusieron nuevos entonces. Sería, pues yo tendría 6 a 8 años, por ahí tendría. Por ahí no tendría más. ¿Tenían éxito los toros de Burlada? Allí, pero terrible, terrible. Así de gente bajaba, pero oye, yo que vivía allá, hasta en los tejados de la iglesia, solíamos estar subidos en el tejado viendo los toros, o sea que, y de hecho te traigo aquí una foto de una hermana mía en esa plaza.
O sea, era la era convertida en plaza de En toros. Plaza de Toros, la era se hacía. Y la casa de Solda donde nací yo, pues de ahí, donde tenían ellos durante el año los cutos, ahí metían los toros. Allí metían los toros, cuando me llegaban, eran esos, cerrado con una tabla grande, me acuerdo, y allí estaban los novillos y tal, bueno, eran novillos, claro. Y luego, pues, de ahí salían Y Francisco Soldau se prestaba a él. para todo, para todo. Para todo. Francisco para todo. Ese era un hombre que para todo. Y tendrías luego a todos los que venían de Pamplona, allá con su jamonico, con su vinico, allí tenía una mesa, una mesa que igual medía 4 metros, allí en un corredor que había entre su casa y la que vivía yo, y allí venía todo el mundo y venga, sus tapicas, jamón, esto, el otro, para aquí, para allá. Sí, hombre. Rellenico. Hombre, los rellenos de burlada llevaban, no sé si porque los comían gratis o qué, pero llevaban mucha fama. Pero venían de Pamplona, me acuerdo, así de gente. Y estos de la Josefa y Francisco, pues tenían muchas amistades en Pamplona y tal. Y bueno, venían así. Y claro, tú veas fiestas, toros, que entraban a la casa, que eso no era una casa, era un cuartel. La casa aquella era un cuartel, no sé si la habrás visto por dentro, pero era de esas antiguas caballerizas, todo abajo de caballerizas, todo cuadras, abajo, y arriba pues... Un balcón corrido. Eso es, un balcón corrido, y las dos casas donde yo nací y donde estaba la Josefa y Francisco. Ya te digo, unos cuartos, bueno, los cuartos donde yo dormía, unas camas de aquellas de aquellas de hierro, con unos bolos amarillos arriba, de esto. Porque tenías que coger casi velocidad para subirte, de la altura que tenían. ¿Esa casa se tiró al mismo tiempo que la iglesia? Sí, al mismo tiempo que la iglesia se tiró. ¿Y a dónde fue toda esa piedra? Eso es lo que yo no sé. Eso me pilló a mí cuando estaba ya en la mili, fíjate. Porque yo subí de allí, de esa casa, subí a los 11 años, o 11, 12 años. Subí, 12 años subí. Y pero aún, estando viviendo donde vivo ahora, porque yo fui de iglesia a iglesia. Claro. Vivo ahí en Las Rojas. Claro. Pues estando en esas mismas casas, o sea, pues aún bajábamos allá porque teníamos una huerta terrible, todo lo que eso es el Mocarte, toda la vuelta que viene desde la plaza de San Juan, dando la vuelta hasta donde os digo que está la plaza Toros, pues todo eso era huerta de Francisco y nuestra. Y aún siguió la huerta, viviendo aquí arriba aún siguió años la huerta hasta, y solía un abuelo de un tío mío de la Chantrea venía y solía llevarla y tal, y iba yo, las dejaban las patatas allá en eso, hasta que llegaron unas monjas. Las casas rojas. Sí. ¿Nos quieres hablar cómo se construyeron? ¿Quién las construyó? Pues pusieron la casa sindical, era, entonces se hacían así, estos no sé, se llamaban Francisco Franco, ¿cómo se llamaban? ¿No? Y la casa Patronato Francisco Franco, pues pusimos un dinero para comprar el terreno a Uli. Uli era la finca de Uli, de los Uli de aquí de Burlada. Y la vendió y tuvimos que poner 250 pesetas cada vecino. Y esas 250 pesetas era el terreno. Y luego la sindical hizo las casas y pagábamos, pues no sé, 150 y pico pesetas al mes, algo así. ¿Había vecinos que se construían su propia casa? Pero eso en estas no. Eso fue en las de la Chantrea, en la Chantreica, eso sí se hicieron los vecinos. Eso se hicieron se juntaron albañiles, carpinteros y eso, y se hicieron, pero eso era la de la Chantrea, esa de ahí. Las de la Chantrea fueron anteriores a estas. Sí, sí. Yo aún vivía allá abajo cuando se hicieron las de la Chantrea.
Las que fui a vivir yo fue en el año 56, en agosto. La inauguración. La inauguración ya estaban hechas ya, para entonces. ¿Conociste en Burlada el Matacherry? Matacherry, pues sí, claro. Pues en mi propia casa, en la casa de Francisco y la Josefa. ¿Y en otras casas también había? Pues, ¿y en otras casas? Pues yo he visto en la de Francisco y la Josefa. Creo que también en los de Goñi también hacían, y en algunas más, sí, porque entonces aquí se hacían Burlada mucho, entonces, en aquellos años, sí. Lo que pasa que, ¿sabes lo que pasaba? Que como había matadero, solían matar en el matadero, y luego, una vez matado en el matadero, lo traían a casa, y es donde hacían todo el mondongo y todo el follón. Y había en Burlada una bajera en donde estaba el rebaño del pueblo. Sí. Eso está donde... O sea que el concejo tenía su propio rebaño. Su propio rebaño y su propia carnicería. Habla. Tenía, pues donde está ahora, donde está Valero, el de las aceitunas de allá abajo, ahí había un corral en donde allí pues... o sea, compraban las hierbas, pues eso, y tenían pues sus ovejas, las tenían allí, y de ahí luego mataban en el matadero y tenían la carnicería aquí en la calle Mayor. Y eso pertenecía al concejo. En las ventas, ¿no? Claro, detrás de casa de Torres, que pegaba la calle Mayor. Y ese dinero venía al concejo. Claro, pues me figuro. Siempre había pues alguien que compraba las hierbas, ¿no? Para llevar el rebaño y todo ese rollo, ¿no? Y luego pues mataban, y la carnicería tenían aquí. ¿No? ¿Dónde? Donde la calle Mayor, donde frente por frente al Bar Las Aguas. Al Bar Las Aguas, frente por frente. Sí, además había carnicería y había pisos. Y en esos pisos... Que ahí estuvieron cuando la Josefa y Francisco salieron de allá, de la casa de allá, les dejaron ese piso en la calle Mayor. Me acuerdo de siempre de mi hermana, que en tiempos malos del año pues 40 y algo y tal, mi hermana, que tiene una cicatriz en la pierna, que la tiraron para coger de esa carnicería. Sí. De USA. Lavaba la ropa para Pamplona. ¿Se acuerda usted de lo que cobraban por cada colada? Pues poco dinero quería. Las sábanas a peseta. Y las toallas y las frutas, 50 céntimos. Mucha gente que lavaba la ropa para la gente de Pamplona. Mucha no, las pobres lavábamos. Las pobres. Pues estaban más o menos... Sí, 15 igual. No llegaría, ¿no? Pero estaban, la Josefa Soldado, 2. ¿Tu madre 3? Mi madre 3. ¿La señora La Fernanda, Chalecu, unas 8 más. Y la Florencia, ¿Qué más, señora Sabina? Pues yo poco puedo decir. Vivíamos en una casa de soldado, que se llamaba la casa soldado, y allí salíamos a tomar el sol cuando teníamos tiempo. Dígale, señora Sabina, ¿dónde cocían la ropa? ¿Y con qué? Cocíamos pues con sosa, en unos cubos grandes, y cocíamos con sosa. ¿Y encima que le echaban? Teníamos unos tendederos con cables, allí secábamos la ropa, y cuando se secaba, doblar, y en unos canastos nos llevaba Francisco en el carro a Pamplona. Allí nos parábamos en la calle Estafeta, donde teníamos el sitio para dejar, y de allí íbamos Repartiendo, ¿verdad? repartiendo por todos los pisos, donde nos tocaba allí. ¿De qué año nos está hablando? ¿De qué año nos está hablando? El 28. No. El 28, bueno, a partir del 28, pues hasta 38, o menos, más. 40 más. 40.